Alain Delon es un prestigioso actor francés polifacético y versátil. Además de actor y productor de cine, es un hombre de negocios, pues creó su marca propia de perfumes, relojes y accesorios. Sabemos que el actor tuvo una infancia triste y una adolescencia difícil. Nació en 1935 en Sceaux, Francia. Al separarse sus padres con solo 4 años, empezó a vivir en internados. A los 16 años se enroló en la Marina francesa y fue a la guerra de Indochina. Cuando regresó a su país, comenzó a relacionarse con el AMPA parisina y con algunos actores como Jean-Claude Brialy, quien le invitó a acudir al Festival de Cine de Cannes, en el que su atractivo físico pronto llamó la atención. Así, el director Yves Allégret le animó a ser actor, prestándose a dirigirle en su primera película, Quand la femme s'aimait, en 1957, a pesar de que Delon no tenía ninguna experiencia interpretativa. Tras ella participó un año después en Amoríos, de 1958, un film que le alzó como uno de los imprescindibles del cine francés y en la que también actuaba Romy Schneider, quien se convirtió en su pareja sentimental entre 1959 y 1963. En su momento se los llamó la pareja más bella de Europa. En los siguientes años recibió ofertas de varios directores para protagonizar diversas películas como A Pleno Sol, de 1959, basada en la novela del talento de Mr. Ripley de Patricia Highsmith, Rocco y sus hermanos, de 1960, o El gato pardo, de 1963. Incluso participó en la obra teatral Lástima que sea una puta, de 1963. En sus proyectos posteriores, el actor trató de alejarse de la etiqueta de galán con películas de cine negro como El silencio de un hombre o El samurái, en 1967, el drama bélico Art de París, en 1966, y el también drama La piscina, de 1969, o la policíaca Borsalino, de 1960, en la que comparte escenas con Jean-Paul Belmondo, esta última de gran éxito. En pleno apogeo contrajo matrimonio con la actriz Nathalie Canovas, unión que se extendió desde 1964 hasta 1968. Fueron años de intensa actividad para el actor, quien también se vio envuelto en un gran escándalo tras aparecer muerto de un disparo su guardaespaldas, motivo por el que la investigación policial le implicó en una red de corrupción, mafia, sexo y drogas francesa. Este suceso, lejos de poner fin a su carrera, tuvo el efecto inverso, dado que muchas de sus películas se sucedían en escenarios similares al del crimen, atrayendo el interés del público. Un ejemplo es el thriller policíaco Crónica Negra, de 1972. De esta década, algunos de sus papeles más destacados se producen en los films Sol Rojo, de 1971, La primera noche de la quietud, de 1974, El zorro, de 1975, El otro señor Klein, de 1976, o Scorpio, de 1973. Esta última es una de sus pocas películas relacionadas con Hollywood y en la que trabajó junto a Burt Lancaster. Muchos años atrás, el célebre productor David O. Selznick le ofreció un contrato en Estados Unidos, pero él optó por permanecer en Europa. Desde los años 80, Delon comenzó a reducir sus apariciones en el cine. De esta década cabe mencionar como El amor de Swann, de 1983, Nuestra historia, de 1984, por la que se recibió un premio César, o Por la piel de un policía, de 1981, su debut en la dirección. Desde los 90 en adelante ha trabajado en películas como El crimen, de 1993, El día y la noche, de 1996, uno de los dos junto a Jean-Paul Belmondo, de 1998, Asterix en los Juegos Olímpicos, del 2008, o Toute Ressemblance, de 2019. Entre algunos de sus reconocimientos, el Festival Internacional de Cine de Berlín le dedicó una retrospectiva en 1995 y le concedió un Oso de Oro al conjunto de su carrera. En 2005 recibió la Legión de Honor por su contribución al cine francés
y es también poseedor de la Palma de Honor a su carrera del Festival del Cine de Cannes, que recibió en 2019. Además de su trabajo como actor, Alain Delon fue un destacado productor con su productora Adele Productions, fundada en el año 1968 y con la que produjo hasta la fecha un total de 26 películas. En lo relativo a su vida privada, como sabemos, además de su relación con Romy Schneider y su matrimonio con Nathalie Canovas, madre de su hijo Anthony Delon, sus uniones amorosas más importantes han sido con la modelo holandesa Rosalie van Bremen, de 1987 a 2002, madre de sus hijos Anushka y Alain Fabian, y con la que vivió en Suiza hasta su divorcio en el año 2002. La cantante alemana Nico, antigua vocalista de The Velvet Underground y madre de su hijo Christian, y la actriz Mireille Darc. Actualmente, a sus 88 años, lejos de llevar una vida tranquila en su mansión de Duki, después de haber sufrido 2 accidentes cerebrovasculares, se encuentra entre una guerra de demandas de sus hijos, quienes no logran ponerse de acuerdo en el tratamiento médico que el actor debe recibir y el lugar donde debe atenderse. En tanto, un juez ha emitido una orden judicial que pone al actor bajo tutela para que se decida lo que más convenga a su salud. Esperemos que muy pronto se resuelva este conflicto en favor de Alain Delon.